fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, me da un gusto saludarlos conjuntamente con el Padre Roberto Mena, que en este momento está de misión, porque como bien lo mandó el Papa Francisco por todo el mundo a predicar la palabra como misionero de la misericordia, él en este momento pues va para Florida en este instante, y nos da mucho gusto saludarte, Padre, aquí en Cápsulas de Misericordia, este programa que viene el Espíritu Santo se lo inspiró para que lo hiciéramos. Y hoy tenemos un invitado de lujo, Padre, una persona maravillosa, Luis Manuel Sánchez, cantautor y también predicador católico, Padre. Sí, es una bendición de poder escucharlo y sobre todo pues un gran testimonio que tiene acerca de la conexión entre la predicación con la música, que muchos lo siguen, muchos lo buscan para consejos, las familias, he escuchado, y también pues varias emisoras retransmiten sus programas que tienen, entonces vale la pena que escuchemos su testimonio y lo que él tiene para compartirnos a nosotros. Entonces vámonos con ese testimonio tan maravilloso que le hicimos a este precioso cantautor mexicano que vive allí en Estados Unidos. Bien, me da un gusto saludar a Luis Manuel Sánchez, que él es cantautor y también predicador. Vive allí en Estados Unidos, tiene 43 años y tiene un testimonio de vida espectacular. Entonces, bienvenido aquí a este programa de Cápsulas de Misericordia, y sé que muchos oyentes y familias van a estar pendientes de tu testimonio, porque sé que va a ser de mucha edificación, no solamente para las parejas, sino también para los jóvenes que han pasado situaciones muy difíciles. Qué gusto saludarte, Luis Manuel. Muchísimas gracias, es un placer enorme para mí poder estar contigo en este preciso momento y poder compartir mi experiencia de fe y todo lo que el Señor ha mostrado en su inmensa misericordia para con mi vida y para con mi familia, hermano. Luis Manuel, ¿tú de dónde eres? Yo nací en el estado de Jalisco, pero mis padres me trajeron a la edad de 10 años aquí a los Estados Unidos y he radicado aquí por los últimos 33 años aquí en Los Ángeles, California. Este es el lugar donde yo vivo en este preciso momento. Bien, a veces cuando alguien llega a cantar y a componer música espiritual no es porque llegue de la noche a la mañana o porque de pronto nació con ese don, sino que realmente se tuvo que haber vivenciado tal vez una experiencia de vida. Nos gustaría conocer un poco de ti, Luis Manuel. ¿Qué ha sucedido con tu vida? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo fue tu vida antes del Señor? Para que por favor nos cuentes. Porque actualmente tú eres casado, tienes 2 preciosos hijos y después ya nos contarás básicamente cómo está tu ministerio actual. Pero en especial, ¿cómo fue tu vida, Luis Manuel? Por supuesto, mira, yo vengo de una familia, mi familia, mis padres católicos, bueno, se han dicho ser siempre católicos, no son muy practicantes aún hasta la fecha, no son muy practicantes. Yo en México, como mis padres me enviaban ellos a la misa, claro, sin tener algún conocimiento de exactamente qué era la misa, cuestiones así, pero a la edad de 10 años, por cuestiones económicas, como miles y millones de personas hacen que buscan un mejor porvenir en otros lugares, mi familia emigró a los Estados Unidos y nos trajeron con ellos. Aquí en Estados Unidos, en los años de los 90, había un fuerte problema acerca de las pandillas. Aquí en Los Ángeles estaba una situación de muchísima violencia, muchísima drogadicción, y lo fuerte
en aquel tiempo era el involucrarse en las pandillas, y yo en el área donde mis padres nos llevaron a vivir, empezamos a desarrollar algunas amistades con personas que influenciaron mi vida de tal manera que ellos, basado a la presión de estas personas, de estos jóvenes de mi misma edad, que ya ellos estaban involucrados en la pandilla, bajo la presión de ellos, pero sobre todo el querer entrar en lo que en ese momento era lo importante, en lo que todo el mundo le gustaba, era ser miembro de una pandilla. Y forjado por todo eso, yo ingresé a la pandilla, donde comenzó a la edad de 12 años una vida de rebeldía, una vida de violencia, una vida de drogas, una vida de alcoholismo, una vida de sexo desenfrenado, una vida sin límites completamente, una vida que no duró muchos años, porque todo este suceso, estar involucrado en lo que es la violencia, en lo que es estar involucrado en las drogas, en las pandillas, el estar viviendo este estilo de vida, a la edad de 20 años, yo prácticamente le llamo así, toqué fondo, porque lleno de problemas a la edad de 20 años, yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Yo creía que mi vida se terminaba. Tenía deseos de terminar con mi vida, tenía deseos de no seguir viviendo más. Mi vida no tenía sentido. Lo que yo conocía hasta los 20 años era únicamente violencia. Lo único que yo conocía era drogadicción. Lo único que yo conocía era una vida lejos de mis padres, en una rebeldía total con mis padres. Entonces no había paz en mí. Y yo creía que si la vida era así como yo estaba sintiendo en ese preciso momento, lleno de conflictos, lleno de problemas, lleno de cosas que no llenaban mi corazón, entonces no había sentido vivir. Yo había contemplado, quería y había pensado buscar la forma de cómo terminar con mi vida, porque estos 6 años que yo viví como miembro de pandilla, viviendo esta vida sin límites, desenfrenada totalmente, de alguna forma yo buscaba la felicidad que mis padres nunca me dieron. No me la dieron porque no la recibieron ellos de sus padres. Mis padres nunca recibieron un abrazo, nunca recibieron un beso de sus padres, nunca recibieron un te quiero. Entonces yo no podía esperar de ellos lo mismo. Ellos nunca fueron cariñosos porque ellos nunca supieron cómo ser cariñosos. No sabían lo que es ser cariñoso. Y en un hogar donde no hay esa comunicación entre hijos y padres, donde el padre no está con su hijo y le está diciendo te quiero, no le está diciendo lo importante que es para él, suscita una frialdad y un vacío en el corazón de tantos jóvenes que a veces tratamos de llenar a través de drogas, de violencia, de rebelarnos contra la vida. Y en esos 6 años de rebeldía, en esos 6 años de alcoholismo, de drogadicción, a esa edad yo ya me encontraba con deseos de quitarme la vida. Sin embargo, Dios, que siempre está atento de sus hijos, provocó un encuentro a través de alguien ese día domingo que yo contemplaba ponerle fin a mi vida. Un milagro sucedió maravilloso cuando alguien llegó a mi casa y después de tantos años de no acudir a la iglesia, es más, de haberme olvidado de que existía la iglesia, alguien llegó a invitarme a la Sagrada Eucaristía. Y cuando esta persona me invitó, yo dije, bueno, no tengo nada que perder. Voy a acudir, voy a ir con él y voy a estar ahí. Y vamos a ver qué sucede. Yo no iba con la esperanza de encontrarme con Cristo. Yo simplemente iba para salir un poco de la oscuridad en la que yo estaba metido. Fui a aquella Eucaristía aquel día y el día de hoy lo puedo afirmar firmemente que en ese momento Dios lo tenía preparado para llamarme y darle sentido a mi vida. Yo recuerdo que al final de aquella Eucaristía hubo un hombre que se paró y invitó a los jóvenes que quisieran llegar a un retiro de iniciación cristiana
Y esto a mí me pareció interesante, pero no solamente me pareció interesante. Las palabras de este hombre provocaron dentro de mi corazón una fuerza, un entusiasmo y algo, una fuerza que yo no podía contener, que me decía: acércate a este hombre y pregúntale sobre ese retiro. Yo nunca había experimentado cosas semejantes. Era una fuerza, era algo dentro de mí que me decía interiormente: habla con él, habla con él. Y yo me resistí, porque me daba vergüenza, porque yo me vestía de una manera como se vestían los pandilleros en aquel tiempo, y toda la gente huía a veces de la forma que nosotros nos vestíamos, no se nos acercaban mucho. Entonces me daba vergüenza frente a tanta gente tener que pasar y preguntarle a este hombre acerca del retiro. Sin embargo, no pude contener esa fuerza interior y me acerqué al final de la Eucaristía. Cuando yo me acerqué a este hombre me dio la información, me dijo: mira, tenemos un grupo de oración que se llama Mi Pequeño Rebaño, nos reunimos, alabamos a Dios. Yo no sabía hasta ese momento que existía o que se llamaba lo que hoy conocemos como la Renovación Carismática Católica. Entonces, el hombre me dio la información. Yo llegué allí al grupo de oración el día viernes, cuando era que se reunía el grupo de oración. Y esto, cuando yo llegué al grupo de oración, yo recuerdo bien claro que la persona que estaba en la puerta era una señora ya de edad avanzada. Esta señora, sin medir consecuencias, sin ver mi apariencia física, simplemente se acercó a mí, me dio un fuerte abrazo, me dio un beso en la mejilla y me dijo: bienvenido, mi hijo, el Señor te estaba esperando. Hermano, yo nunca había recibido un abrazo de mi madre o de mi padre de esta manera. Eso me impactó, eso quebrantó, hermano, aquel dolor que yo llegué a pensar: ahora sé que hay alguien que le interesamos. Esto me motivó. Esta hermana me abrazó y no me soltaba, con un amor verdadero que era Dios a través de esta hermana. Esto rompió muchísimas cosas en mi vida. Me tomó de la mano y me llevó hasta el frente de la asamblea. Me presentó ante la asamblea, eran la mayoría jóvenes. Pero la asamblea comenzó, y cuando la asamblea comenzó, empezaron a cantar, los jóvenes empezaron a sentir este fuego del Espíritu. Y yo creí que me había equivocado de lugar, hermano. Yo dije: la iglesia evangélica se ha venido aquí. Yo dije: son evangélicos aquí. Yo me empecé a desesperar de una forma exagerada. Quería salirme de la asamblea, porque yo no podía concebir de que estuvieran aplaudiendo, de que estuvieran cantando. Eso para mí era raro, pues yo nunca lo había visto. Lo único que yo había visto acerca de eso eran los hermanos separados, que ellos eran los que cantaban, alababan y oraban de esa manera. Sin embargo, al final de la asamblea, cuando yo salí de aquella asamblea, yo me hice la promesa de no volver a regresar a ese lugar. Sin embargo, Dios durante la semana, durante el proyecto de la semana, me fue poniendo en el corazón que tenía que regresar. Hermano, esto era algo que yo no podía comprender. Como una voz interior, como una fuerza interior me recordaba: ya va a ser viernes. Y yo físicamente decía: no voy a asistir, porque no es un lugar para mí. Sin embargo, una vez más, vencido por esta fuerza, por esta gracia interior, me conduje otra vez al grupo de oración. Y ahí comenzó la segunda asamblea, hermano. Fue el comienzo de lo que hasta el día de hoy ha permanecido por 23 años. Pero no solamente quiero que dure 23 años. Yo quiero, primero Dios, morir sirviendo, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí comenzó mi conversión. Una vida que estaba en la oscuridad, una vida sin sentido, una vida totalmente en soledad, una vida totalmente, hermano, en frialdad. Comenzó una vida, hermano, que jamás yo pude comprender cómo es que Dios es capaz
de llevar al hombre el gozo más grande que no depende de absolutamente nada, más de tener una relación personal con Jesucristo y cómo la gracia fluye a través del Señor a nuestra vida y somos completamente felices. Y de ahí, hermano, comenzó una enfermedad. Semanas después de yo entregarme al Señor, de comenzar a llegar a servir al Señor, me involucré en el servicio y meses después, hermano, me detectan una enfermedad que era incurable para el hombre. Y esa enfermedad, hermano, fue la que despertó en mí el deseo de cantarle al Señor, porque yo en mi tristeza, yo no cantaba, hermano, yo no sabía prácticamente, a mí me gustaba la música secular. Sin embargo, en mi tristeza, en mi depresión, en la enfermedad que yo estaba pasando, frente a un diagnóstico médico que me dijeron no tienes curación, los doctores me decían que el problema era causado por las drogas, era un problema en mis neuronas, me deprimía totalmente a un grado, me empezaron a llevar a contemplar el suicidio. Y yo estando ya dentro de lo que es la iglesia, frente a un diagnóstico donde me dijeron tu enfermedad no tiene curación, tu enfermedad es un problema en tus neuronas, el problema es progresivo, no tengas hijos porque tus hijos van a heredar esta enfermedad, busca, y si estás casado, busca la forma de que tú estés casado con una persona que no sufre de depresiones, porque el problema va a ser peor si ustedes tienen hijos. Es decir, yo estaba frente a un monstruo que amenazaba con terminar mi vida, un monstruo que amenazaba mi vida de que yo terminaría en un hospital, tantas cosas, tantos miedos. Yo no sabía qué hacer, yo me sentía una vez más derrotado, pero Dios en aquel momento tan oscuro, en aquella situación tan oscura, Dios me empezó a sostener. Y dentro de aquella depresión y en lo profundo de mi corazón había una lucecita de esperanza que me decía, no te rindas, aún en la depresión donde yo sentía que no salía, yo sentía dentro de mí una fuerza que me sostenía y que aunque yo me sentía físicamente devastado, físicamente terminado, yo tenía algo dentro que me sostenía y le daba un poco de luz a mi vida. En eso comenzaron a nacer inspiraciones. Yo, como mexicano, me gustaba mucho y me sigue gustando la música de mariachi. Y lo primero que yo hice fue cambiarle la letra a algunos cantos del mundo. Y en una ocasión, de la misma manera, yo estando en la asamblea, en un momento muy fuerte de depresión, yo les digo a los hermanos coordinadores, hermanos, me gustaría compartir con ustedes un canto que yo le cambié la letra. Ese canto yo estaba reflejando, hermano, lo que yo estaba pasando. Yo a través del canto estaba reflejando mi enfermedad, mi dolor, mi decepción, todo lo que yo lo reflejé en ese canto. Y sin tener ninguna experiencia de cantar en lo absoluto, me permitieron cantarlo y ahí comenzó, hermano, algo que es como Dios a través de la enfermedad me dio ese don o me dio ese carisma de poder cantar, que ahora comprendo que es un instrumento para poder servir al Señor, pero en aquel tiempo así es como lo descubrió el Señor. El Señor fue el que inspiró ese cambio y ese canto de esa parroquia se empezó a extender a muchísimas invitaciones a otras parroquias a solo cantar ese canto. Y de ahí comenzó el proceso de cambiarle a otro, y después el Señor, unos años después, el Señor ya me estaba permitiendo, hermano, grabar mi primer CD. Hasta el día de hoy, claro, han pasado muchísimos años, pero he grabado 3 CDs, estamos terminando el 4. Pero así es como nació mi alabanza, hermano. Ahora, claro, son inspiraciones que el Señor me ha regalado, pero todo comenzó, hermano, en lo que fue el momento más oscuro de mi vida. Esa enfermedad, por supuesto, duró 20 años, hermano, porque quiero decirte
que hace 3 años, para sorpresa de los doctores, para sorpresa de todo el mundo, me retiraron completamente todos los medicamentos, hermano. Y para la gloria de Dios, hoy llevo 3 años, hermano, completamente sano, sin tomar un solo medicamento, después de haber tomado arriba de 10 medicamentos por más de 20 años, hermano. Y medicamentos que podían dañar fuertísimo mis órganos. Me hacían exámenes de sangre cada 3 meses para poder chequear mis riñones, para poder examinar mis riñones, para poder examinar algunas partes de mi cuerpo, porque los medicamentos podían causar movimientos repetitivos en mi cuerpo, en mi cara, podían dañar, yo tomaba un líquido que puede disolverse en tu cuerpo y puede matarte instantáneamente. Era un medicamento que me daban para controlar algunas emociones. Entonces, ahora comprendo lo que dice el catecismo, que Dios permite un mal para de él sacar un mayor bien. Y eso fue lo que sucedió. Y no solamente eso, hermano. El Señor empezó a llevarme a experimentar un fuego en mi corazón cuando yo escuchaba predicar la palabra de Dios. Cuando venían predicadores de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de donde vinieran a nuestra parroquia, la palabra proclamada por estos hombres comenzó a encender un fuego en mi corazón que se acrecentaba y empezó a nacer en mí la urgencia de querer estar al frente y hacer lo mismo. Algo que también yo nunca pedí ni nunca busqué hacer, predicar o cantar para el Señor. Sin embargo, yo sentía ese fuego en mi corazón y cuando yo hablaba, yo sentía que Dios hablaba a través de mis labios y veía los frutos en las personas, aunque mis palabras no eran palabras prácticamente de mucha sabiduría, pero era un fuego que me consumía interiormente. Y eso una vez más volvió a llevarme a que otras personas se dieran cuenta que yo daba pequeños temas, me empezaron a invitar y así, hermano, se fue desarrollando este deseo y el don de la predicación de la palabra. Y hasta hoy en día, 23 años después, hermano, yo me dedico a misionar, evangelizo, salgo, predico y canto las dos cosas a la misma vez. Pero sucedió todo, hermano, a través de el desierto que el Señor permitió para que yo encontrara mi misión, hermano. Eso es lo que prácticamente ha pasado en estos 23 años. Y en este preciso momento estoy a punto de formalizar un ministerio de evangelización aquí en Los Ángeles y obra social. Nosotros queremos evangelizar, hermano, pero queremos canalizar todo lo que podamos hacer a través de esta organización, canalizarlo a los pobres. Buscaremos lugares y personas que podamos estar físicamente ayudando en sus necesidades básicas. Eso es prácticamente lo que ahorita está en desarrollo, hermano. Y fíjate que hay muchas cosas de las que tú nos has dicho en este momento y sé que son de interés para toda la familia. Y sé que en este segundo segmento que vamos a tener, después de escuchar una de las canciones tuyas, pero son como 5 temas más o menos que vamos a tratar de resolver en este segundo segmento, el cual que tiene que ver, y voy anticipando pues para que la familia estén pendientes de la radio frente a este tema tan maravilloso que estamos teniendo, precisamente el testimonio de Luis Manuel Sánchez, 23 años de conversión, donde ha tenido una vida de drogadicción, donde tuvo una vida de drogadicción, una vida de rebeldía por la falta de amor de sus padres. Bueno, Luis Manuel, cuéntanos de la canción que vamos a escuchar, un poco del origen, si habla de ti, si habla de esa experiencia tuya y de dónde surgió de pronto el poderla componer. Ese canto que vamos, hay un canto particularmente que se llama Bendito sea ese día. Ese canto es uno de los cantos, hermano, que expresa exactamente lo que sucedió, como el encuentro que el Señor provocó a través de las circunstancias de la vida, cómo el Señor salió a mi encuentro y cómo yo digo y expreso a través de este canto: bendito sea ese día que a tus pies caí rendido, porque yo ya estaba a punto de decidir un momento, una situación drástica en mi vida,
Pero sin embargo llega el momento, llega la gracia de Dios, llega este encuentro con el Señor vivo que le da un nuevo sentir y una nueva esperanza a mi vida frente a la decepción de la vida, frente a las situaciones que yo ya estaba a punto de caer. Viene la luz de Dios y me da la gracia, y a través de ese encuentro, hermano, empiezo a recibir realmente la vida. Ese canto es un canto maravilloso, es un canto que sigue hasta el día de hoy estando tan palpable en mí. Escuchar esas palabras que yo expreso en ese canto que se llama Bendito sea ese día que a tus pies caí rendido. Llegué ya todo hecho pedazos por los golpes de la vida. Acariciaste mi rostro con tus manos malheridas y me llenaste de besos y sanaste mis heridas. Hay varios temas, como les había compartido en el segmento anterior, que quisiera que él nos abordara con base en esa experiencia de vida que ha tenido. Bueno, lo primero que quiero compartirte es, yo trabajo como psicólogo con mi esposa de igual manera en instituciones de reeducación, o sea, cárceles de menores, y la gran mayoría de chicos que consumen droga y están allí privados de su libertad tiene que ver básicamente la relación con familia, aunque no tenemos que echarle la culpa a la mamá, ¿no? Ni al papá, porque ellos también tienen unas vidas muy dolorosas también, pero realmente cómo afecta, y es la pregunta que quiero hacerte para que nos ahondes un poquito sobre eso, la falta de amor de los padres. Tú tienes actualmente dos hijos, y ya llevas de casado pues un buen tiempo. Entonces cuéntame cómo es esa relación de padres y cómo llega a afectar la relación de padres a los hijos. Gracias, hermano, por supuesto. Quiero decirte quiero ponerlo de esta manera porque es bien importante que los padres hoy en día, donde quiera que se encuentren, necesitamos aprender esto, hermano. Por ejemplo, yo no recibí de mis padres ni una caricia, nunca recibí de mis padres una palabra de aliento, nunca recibí una palabra de amor, y quiero decirlo bien claro, no es porque fueran malos, es porque nunca lo recibieron, y uno no puede dar lo que nunca ha recibido. Ellos nunca se expresaron de una forma cariñosa, ellos nunca me abrazaron en los momentos que yo como niño sentía miedo, en ningún momento. Sin embargo, cuando no existe esto, de cualquier manera se produce un vacío enorme dentro de nosotros, porque nosotros durante nuestro crecimiento vamos viendo y enfrentando situaciones que a veces nos impactan, que a veces nos causan miedo, que a veces nos causan preocupaciones, y si no tienes alguien que te aclare eso, tú vas creciendo con muchísimos miedos, vas creciendo con inseguridades, vas creciendo con ese vacío dentro de tu corazón, que después cosas que lo único que hacen es dañarte son las que empiezan a llenar tu corazón y que después empiezan a causar una infelicidad y una insatisfacción a la vida, porque realmente se ha metido al corazón, se ha metido a nuestra vida cosas que no nos hacen felices. Entonces mis padres no me dieron a mí el amor. Sin embargo, yo a través del encuentro con nuestro Señor Jesucristo, a través de mis años de servicio, a través de mi formación que yo recibí de mis padres, ahora yo a mis hijas les expreso el amor. Ahora yo les digo a ellas cuánto yo las amo, cuánto Dios las ama. Ahora cuando ellas sienten miedo, yo corro a ellas, las abrazo, las aconsejo. Les estoy dando lo que yo ya recibí del Señor, aunque no lo haya recibido de mis padres. Pero hoy en día, hermano, hay muchísimas familias que no lo recibieron de sus padres, pero que tampoco no están terminando con esa cadena y están actuando de la misma manera hoy en el siglo XX con sus hijos. Entonces, lo que a mí me ayudó a ser diferente es primero que yo me di cuenta de que yo tenía que romper con esa cadena.
y tenía que acudir a otra fuente que pudiera darme la capacidad de romper con esa cadena. Y todo eso, hermano, solamente mi experiencia ha sido, yo recibí del Señor el amor más grande, recibí la gracia más grande. Por eso hoy, tomado de la fuente que es Jesucristo el Señor, yo puedo expresarles el amor a mis hijos. Sin embargo, hermano, hoy en día estamos en una sociedad, y esto no lo podemos ocultar. Estamos en una sociedad donde queremos llenar los vacíos con el mejor celular, comprándoselo a nuestros hijos, con el mejor carro. Queremos que tengan la mejor televisión, queremos que tengan el mejor videojuego que puedan tener, para mantenerlos entretenidos mientras no nos molesten a nosotros los padres. Entonces, lejos de querer solucionar el problema que ya está en el corazón de los jóvenes, que se sienten solos, que se sienten excluidos, que se sienten abandonados, que los padres no tienen tiempo para ellos, nosotros, en vez de llegar a la raíz del problema y decir, aquí lo que hace falta es compartir con los hijos, aquí lo que hace falta es darles amor a nuestros hijos, acompañarles, aconsejarles, estar con ellos, lo que estamos haciendo hoy en día, y la mayoría que yo veo alrededor, es que les queremos comprar todo lo que ellos quieran para poder nosotros estar tranquilos, para que no nos molesten, para que no vengan a nosotros, porque tal vez no tenemos el tiempo, porque nuestras prioridades tal vez han cambiado. Pero quiero decirles una gran realidad con la que muchas familias se van a enfrentar si actúan de esta manera. Los resultados de una vida donde le damos todo a los hijos para que ellos se mantengan como anestesiados, lejos de nosotros, sin comunicación, para que no me molesten, lo que va a venir pasando es que en la edad adulta de ellos se van a encontrar con un vacío, hermano, que si los padres no llenamos antes de que el mundo lo llene, después el mundo nos arrebatará a nuestros hijos. Por eso hoy en día, hermano, hay jóvenes que no quieren ir a la iglesia, hay jóvenes que no se quieren acercar a la iglesia, porque ya el mundo ha llenado nuestra vida de prioridades. Ahora el mundo nos ha enseñado que la carrera es lo más importante, no ir al Señor, no ir a la fuente del amor, no ir a la fuente de la gracia. No, tú supérate, tú alcanza, tú ten lo que tú puedas, y ahí está el éxito. Tal vez es el éxito, pero no la felicidad. Y si tú no tienes felicidad, no puedes tener éxito. Los padres, yo quisiera hacerle un llamado a los padres. Si hay padres que estén escuchando en este preciso momento y son personas que no recibieron amor, entonces primero yo quiero hacerles una invitación, que vayan a la fuente del amor. Tal vez no lo recibieron de sus padres, está bien, pero tenemos la fuente del amor, que es Jesucristo, Eucaristía. Si nosotros vamos, comemos de ese pan, si nos unimos a Cristo, vamos a recibir el amor que viene de Cristo, y nosotros lo vamos a poder dar a nuestros hijos y a nuestra familia. No podemos quedarnos en que no lo recibimos de nuestros padres. Yo siempre le digo a la gente, usted aprendió o tuvo un curso para poder besar a su esposa, y me dice, no, eso fue natural. Exactamente. No tenemos que haberlo recibido de nuestros padres para poderlo dar, porque tenemos una fuente que es Jesucristo el Señor. Pero si yo no acudo a esa fuente, no lo voy a poder dar. Ahora, tenemos que hacer conciencia, hermano. La iglesia está enfrentando situaciones difíciles con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen la capacidad de servir a Dios, de ser sacerdotes santos para la iglesia. Pero si en el hogar, hermano, no se les está instruyendo en la fe, no se les está poniendo el evangelio en el corazón primero, entonces el mundo va a llenar. Y hermano, donde no hay amor, no es el problema. Si yo me doy cuenta que no tengo amor, ahora la fuente sabemos que es Jesucristo. Pero un hijo que crece sin amor, hermano, crece con inseguridades. Y creo que muchos que conocen acerca de medicina saben esto. Una persona, a veces vemos a jóvenes manejando, bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos, vemos jóvenes que manejan carros exageradamente lujosos, pero detrás de eso están gritándonos que necesitan atención.
Y si el amor no ha llegado, si nosotros no rompemos con esa cadena, que no recibimos el amor de nuestros padres y no infundimos el amor a nuestros hijos, si no los acompañamos, a mí siempre me impacta el testimonio de una niña, y con esto quiero dejar bien claro la importancia de amar a nuestros hijos, de dedicarles tiempos a nuestros hijos, de acompañar a nuestros hijos durante su adolescencia. Había una niña, y esta niña prácticamente en una ocasión se acercó a sus padres y le pidió que quería hablar con ellos. Ellos se negaron rotundamente, pues tenían mucho trabajo. Le dijeron: no podemos hablar contigo en este preciso momento. La niña siguió insistiendo. Esta niña estaba siendo presionada por su compañero de escuela para que tuvieran relaciones íntimas. Y la niña no sabía cómo actuar frente a aquella situación. La niña estaba presionada, estaba bajo presión, y ella acude a sus padres en busca de ayuda, pero los padres no tuvieron tiempo para ella. La rechazaron por mucho tiempo, y llegó un momento en que los padres, en su carrera de la vida, donde andaban de un lado para otro y no tenían tiempo para su familia, se sientan un día y le dicen a ella: niña, ahora sí ven y dinos qué es lo que realmente querías hablar con nosotros con tanta insistencia. Y esta niña le dice: papá y mamá, estoy embarazada. Los papás se volcaron con ella, la maltrataron, le gritaron, le dijeron todo lo que tenían que decirle. Pero en realidad, hermano, ¿quién tenía la culpa aquí? La niña no, la niña buscó ayuda, pero los padres no estaban para ayudarla, porque iban por la vida luchando, iban por la vida a la carrera, y creían que lo importante es conquistar el mundo y no darle tiempo a sus hijos, y se equivocaron y pagaron el precio demasiado alto. Esta niña dijo: no puedo ser culpable de algo que yo traje a ustedes y que yo busqué la forma de acercarme a ustedes, pero ustedes nunca tuvieron tiempo para mí. Esto, hermano, lo que nosotros damos a nuestros hijos hoy en el hogar, es lo que ellos van a reflejar mañana en sus familias y en la sociedad. Si tenemos una casa, hermano, donde no hay amor, donde solamente actuamos con violencia, solamente actuamos con poder y sometemos a nuestros hijos a las fuerzas, mañana tendremos jóvenes violentos, tendremos jóvenes que quieran, hermano, vivir en el mundo de una manera exageradamente liberal, en la cual van a tener fuertes consecuencias. Mi consejo es, de mi experiencia, hermano, mis hijas no se pueden quejar el día de hoy del amor, porque yo se los he mostrado, aunque yo no lo recibí, pero yo lo recibí del que es la fuente de la felicidad, hermano, Jesucristo el Señor. Por eso, padres de familia, busquen la fuente del amor. Llénense de paciencia, acompañemos a nuestros hijos, ayudemos a nuestros hijos, pero sobre todo, hay que hablarles del amor verdadero de Jesucristo el Señor. Como dijo el Papa Francisco, hermano, hay que primerear, hay que llegar primero al corazón de los jóvenes, hay que implantarles el reino de los cielos primero en el corazón, antes que el mundo, porque si el mundo llega primero, hermano, puede ser que pierdamos a nuestros hijos. Es real, tenemos que mirar a nuestra familia, tenemos que mirar a nuestros hijos y no seguir cargando con esa cadena de maltrato, que en últimas también se llaman todo lo que son las maldiciones generacionales, porque nosotros tenemos la posibilidad, desde el libre albedrío que el Señor nos dio, de poder romper con toda esa cantidad de situaciones de nuestro pasado, y es empezar a tener ese corazón amantísimo del Señor, yendo a la Eucaristía y encontrándonos con el amor de Él, para que nosotros, como testimonios, como papás que somos testimonios del amor de Dios, refleje el corazón de nuestro Señor, y ese corazón del Señor ame a nuestros hijos si nosotros no fuimos capaces de amarlos. Pero tenemos que cambiar nuestra actitud. Bueno, maravilloso lo que nos estás contando. Ahora quisiéramos abordar el siguiente tema. Este tema es maravilloso, lo que te digo, con tu historia de vida da para muchos programas, pero desafortunadamente los tiempos en la radio son como cortos, y quisiera seguirte sacando, exprimiéndote toda la experiencia y toda esa sabiduría que el Señor te ha regalado. Y quisiera en este momento preguntarte,
para que tú nos ahondes frente al hecho de la actitud que se debe tener como servidor. Tú llegaste después de un consumo de droga, tú llegaste después de estar allí en pandillas por buen tiempo, con una desilusión, con deseos de quitarte la vida. Alguien te invita, qué maravilloso, te invita a una Eucaristía, un regalo de Dios maravilloso, un ángel que te colocó el Señor en el camino, y llegas a la iglesia. La actitud de los servidores en la iglesia, lo que sentiste, el deseo de salir corriendo, perseverar, y sobre todo el hecho que cuando uno llega a los caminos de Dios, eso no es que ya llegué y mi vida se transformó, porque vienen también unas luchas que es también despojarnos de toda esa carnalidad y ese mundo que nos embebió por tantos años. Entonces son como 3 momentos que quisiera que tú nos ahondaras, por favor. Por supuesto, hermano. Quiero comenzar diciéndote que yo creo que uno de los grandes errores de muchos servidores, hermano, es que no hemos muerto a nuestras intenciones, a nuestra carne, a veces a nuestros deseos desbordantes de poder y de autoridad. Ese es el problema. Yo recuerdo siempre cuando el Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, que muera a sí mismo y me siga. Esto se nos ha olvidado, hermano. Porque primero, nuestra actitud es servir, nuestra actitud no es juzgar. Nuestra actitud, hermano, es servir. El problema es que se nos olvida cuál es nuestra posición en la iglesia. Nuestra posición en la iglesia no es juzgar la persona que llega. Nuestra actitud es abrazar. Me encanta lo que el Papa Francisco respondió a un periódico italiano que lo entrevistó. Al principio, cuando el Papa fue elegido, le preguntó el periodista: ¿cómo ve usted la iglesia, Papa Francisco, el día de hoy? Y esta fue la forma en la que el Papa contestó. El Papa dijo: yo veo a la iglesia como un hospital móvil en un campo de batalla. Un hospital que sane heridas, que pare sangramientos, que acoja al herido, que lo restaure, le ayude a sanar sus heridas y lo reintegre a la sociedad. O sea, el Papa nos estaba diciendo que nuestra actitud como iglesia, ya sea quien sea, servidor o como yo sea, pero si soy parte de la iglesia, mi actitud es sanar heridas, no provocar heridas. Entonces, no podemos ir por la vida, hermano, mostrando nuestra indiferencia o señalando o apartando a aquella persona que tal vez yo pienso que es más pecadora que yo. A mí me encanta también lo que hizo Jesucristo cuando iba con los discípulos de Maús. Jesús se acerca de una forma muy sutil. Jesús no le reclama lo que llevaban en su corazón. Jesús no les dice: ¿por qué están dudando de mí? Se los dice más adelante, pero en el momento que ellos iban sufriendo, Jesús se acerca de una manera muy suave, muy sutil, y les pregunta, ¿de qué están hablando? Ve cómo Jesús no les reclama a ellos por qué van de regreso a Emaús. Ya cuando el camino avanza, Jesús ya los confronta y les dice: hombres de poca fe. Hermano, la actitud, creo yo, que debemos tener como iglesia es el acercamiento a las personas sin hacer un prejuicio. Aquel que está caído, aquel que está en un problema fuerte, en adulterio, en drogadicción, no es nuestra posición, hermano, juzgarle porque está allí. Nuestra posición como iglesia es abrazarle, acogerle, traerlo, ayudarlo a sanar vidas. Y ya cuando sanen sus heridas, entonces ya le enseñamos cómo es el camino. Pero necesitamos entrar en un campo de conquista, hermano. En un campo donde nosotros mostremos la misericordia de Dios, que Dios acepta a las personas como son, pero que en el trayecto las cambia. Nosotros no cambiamos a ninguna persona. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a ningún hombre. Dios es quien los cambia. Entonces hay que ser un puente. Como servidores debemos mostrar el rostro de Jesucristo. Tenemos que mostrar la misericordia de Jesucristo con aquel que se ha perdido, que se ha caído. Yo les digo en diferentes comunidades donde voy a dar retiros de evangelización a servidores, les digo: hermanos, si nosotros no abrazamos a aquel que viene, a mí me impactó. Yo me quedé en aquella asamblea porque hubo una mujer que no me juzgó por mis apariencias.
Era una mujer que llegó al abrazo, me abrazó sin medir consecuencias, sin conocerme, me expresó el amor que había en ella, pero que Jesucristo había depositado en ella. Nosotros, hermano, los servidores especialmente, estamos llamados a servir y después mostrar el rostro de Dios a través de nosotros. Hay que ser misericordiosos, hay que ser compasivos. Tenemos que volver a lo que dijo el Papa Francisco. Tenemos que ser una iglesia que sane heridas. Y ya una vez la persona esté en el camino del Señor, el Señor se encargará de cambiar su vida. Porque déjame decirte una cosa, hermano, yo llegué físicamente en unas condiciones al Señor que todo el mundo me rechazaba fuera donde me veían, fuera de la iglesia. Pero a mí, los coordinadores de esta comunidad, a mí nunca quieren de vestir, a mí nunca quieren de tu apariencia. ¿Sabes quién lo hizo, hermano? Lo hizo Jesucristo a través de cada predicador que llegaba. A través de cada persona que llegaba a evangelizar, el Señor me iba liberando, me iba despojando de esa apariencia física que yo había recibido en el mundo. Quiero que notemos bien claro que el que puede provocar los cambios, el que sabe hacer los cambios en una persona, el que sabe cómo llegar al corazón del hombre para que cambie, es Dios. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, no conocemos por qué están en ese vicio, no conocemos por qué están en violencia, no conocemos por qué están en delincuencia. Lo conocemos. Podremos juzgar a la ciudad, podremos juzgar el país por las condiciones en las que está, pero el que realmente conoce el por qué aquella persona está en aquella situación, hermano, es Dios, y no está en nosotros cambiar absolutamente nada. Tenemos que cambiar nuestra actitud como servidores, de llegar al encuentro, a la reconquista de las almas que llegan heridas o que están heridas en el mundo, para que vengan y Cristo les sane las heridas. Y una vez las heridas estén sanadas, hermano, el Señor se encargará de ir cambiando lo que necesite ser cambiado en aquella persona. Es decir, tenemos que ser hombres y mujeres, hermano, que lleguemos al encuentro o que seamos un puente entre esta herida y el Señor Jesucristo, y dejemos que el Señor esté con ellos una vez. Pero nuestra posición es mostrar el rostro de Dios, acoger al pecador, recibir al herido y ayudarle a sanar sus heridas. Y eso se nos ha olvidado, hermano. Eso es real. A veces se nos olvida realmente, como ese buen samaritano, ¿no es cierto? Que realmente da todo de sí para tratar de atender al que está necesitado. Bueno, vamos a hacer otro corte para que escuchemos una canción bien especial de las que tú tienes allí en tus 3 producciones. Entonces, haz la presentación de la canción que vamos a escuchar a continuación. Claro que sí. Pues este canto, hermano, que quisiéramos presentar en este momento se llama Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Yo soy el alfa y el omega, eso lo dice el Señor. Y yo soy el árbol de vida y mis ramas deben dar en fruto, en abundancia, sino cortadas será, cortada y lanzada al fuego, donde se ha de escuchar el rechinar de los dientes. Bien, oyentes de la radio, como se dan cuenta, ha sido un testimonio maravilloso. Nos ha dado unas enseñanzas muy lindas, Luis Manuel, y fíjense cómo Dios utiliza un corazón maltrecho para ahora ser un predicador. Pongan ustedes a pensar un poco, mamás que están escuchando este programa, o papás. Tus hijos tal vez estén en rebeldía, ¿no? Tal vez haya sido el comportamiento que tú hayas tenido, pero yo quiero que sueñes un momento en tu hijo. Piensa en tu hijo un poco, de un instante, o tu esposo. Ponte a pensar un momento en tu esposo o tu esposa y siente cómo Dios va a transformar un corazón tan lindo como transformó el corazón de Luis Manuel, y mira qué predicador tan inmenso es, cómo Dios lo ha utilizado de una manera tan espectacular. Ten fe. Y ahora lo que nos va a hablar un poco
Luis Manuel va a ser de su familia, cómo está él ahora, cómo Dios ha estado realmente allí en medio de ellos y porque él se permitió que Dios obrara en sus vidas. Entonces, Luis Manuel, ahí tienes a toda esta audiencia que te quiere escuchar. Muchísimas gracias, hermano, un placer. Y quisiera comenzar este momento diciendo: Dios es quien tiene la última palabra. Yo quisiera dirigirme a aquellas esposas que tal vez han caído en la desesperación en su matrimonio, que están diciendo: ya esto, lo mío ya no funcionó, mi marido nunca cambia, mi esposa nunca cambia, mis hijos nunca cambian, y que tal vez ya han caído en la desesperación. Yo quiero decirte desde mi propia experiencia, hermano, la última palabra no la tiene la situación que estoy viviendo, no la tiene el diagnóstico médico, no la tiene el mundo. La última palabra de lo que va a suceder en nuestra vida la tiene Dios. Y yo te invito primero a que tú te aferres a esa verdad. Aunque veas lo que veas, aunque sientas lo que sientas, la última palabra sobre tu vida y tu familia la tiene Dios, primero. Segundo, yo vivo en Estados Unidos, vivo en un país conflictivo, un país lleno de situaciones que no van conforme a mi fe. Sin embargo, yo quiero decir que soy completamente feliz, vivo plenamente, porque tengo a Jesucristo el Señor, porque Jesucristo es la fuente de mi felicidad. Yo tengo a Cristo como centro y todo lo que venga después es añadidura. Soy feliz en familia, llevo 23 años de casado con una mujer que no es ni siquiera mexicana, ella es salvadoreña. Yo soy mexicano. A diferencias culturales apostaban que no duraríamos, pues nos casamos a una edad muy corta, nos casamos a la edad de 20 años. Pero se equivocaron porque Jesucristo es el que tiene la última palabra. Llevamos 23 años de casados, tengo 2 preciosas hijas y quiero decirles que soy completamente feliz. Y esto no quiere decir que no hemos tenido conflictos, que no hemos tenido problemas, que no hemos tenido limitaciones. No, las hemos tenido como cualquier otra pareja. No somos diferentes a las situaciones que vivimos en las familias. Pero Jesucristo ha sido lo que nos ha capacitado para superar todas las situaciones que se nos han presentado. Yo quiero decirles a aquellas personas que tal vez lo tienen todo, pero que no tienen a Jesucristo en su familia, yo les invito a que si realmente quieren ser felices, que se encuentren con el único que les puede hacer felices, que es Jesucristo, que se encuentra en la Sagrada Eucaristía, que se encuentra en la bendita palabra de Dios, que se encuentra en la iglesia, en la revelación de la iglesia. Ahí tenemos la plenitud de Jesucristo. Hay que acercarnos, hermanos, hay que acercarnos a Cristo, con problemas o sin problemas. Tenemos que acercarnos a Cristo. 23 años de servicio con el Señor, y si yo les contara, hermano, todos los desiertos que el Señor ha permitido en mi vida, si yo les contara todo lo que el Señor me ha permitido enfrentar, siempre una vez, y con esto quiero culminar este segmento que el Señor nos ha regalado. En una ocasión escuché la lectura famosísima que dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Al principio yo creía que bueno, si Dios estaba conmigo, yo iba a ser intocable, y eso no es así. El que Dios esté con nosotros no quiere decir que no vamos a sufrir, que no vamos a tener enfermedades, que no vamos a tener problemas. No, lo que el Señor nos dice ahí es que si yo paso por el desierto, mi fuerza, quien me sostiene es Dios, y Dios me dará victoria. Ahora yo tengo que preguntarme: ¿está Dios en mi familia? ¿Está Jesucristo en mi familia? ¿Está Jesucristo en el corazón de mis hijos? Porque cuando llegue el problema, el único que me va a poder sostener con su gracia es Jesucristo el Señor. Nada se puede llegar a hacer. Dice Santo Tomás de Aquino: nosotros somos tan débiles que necesitamos la gracia de Dios para poder hacer cosas para Dios, cosas buenas y agradables, porque desde nuestra naturaleza caída no podemos hacerlo.
Pero si yo tengo a Dios conmigo, yo voy a poder dar amor a mis hijos, yo voy a poder valorar mi relación como esposo, yo voy a valorar mi ciudad, yo voy a valorar y voy a levantar lo que mucha gente cree que es ilevantable. Con Jesucristo, queridos hermanos, todo es posible. No estoy hablando de una vida libre de problemas, libre de enfermedades. No, estoy hablando de un Jesucristo que da la capacidad, hermano, de caminar por encima de la tormenta. No te saca de la tormenta, pero te da la victoria en la tormenta. Ahora yo quisiera que te preguntaras en este preciso momento: ¿tienes a Cristo en tu familia? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes a Cristo en tu familia? ¿Estás yendo a la Eucaristía? Si no lo estás haciendo, hoy yo quiero invitarte a que lo hagas. Quiero decirte que el Señor te necesita, te está buscando, y el Señor quiere darte felicidad plena. Nada ni nadie te podrá hacer feliz, solamente Jesucristo el Señor. Él es la fuente de la felicidad. No pierdas más tiempo, por el amor de Dios. Busca al Señor y serás feliz allí en esa vida de limitaciones, allí en esa ciudad llena de violencia, allí en ese mundo lleno de conflictos. Tú serás completamente feliz, porque Jesucristo es la fuente de la felicidad. Acércate, y yo deseo que hoy mismo tú puedas encontrar esa felicidad que yo he encontrado hace 23 años en mi vida. Bueno, muchas gracias. Qué testimonio tan hermoso hemos tenido en este momento en la radio, cuando hemos podido entrevistar a Luis Manuel, que él es un compositor, cantante y sobre todo predicador, que el Señor, como se dan cuenta, lo utiliza de una manera sobrenatural. Bueno, digamos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden invitar? Para que, por favor, ustedes oyentes, en cualquier lugar del mundo, él está disponible para poder ir. ¿Cómo te contactan? Muchas gracias, hermano. Sí, me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Luis Manuel Sánchez, predicador y cantante católico. También me pueden encontrar en YouTube como Palabra de Vida USA, Palabra de Vida USA, o Luis Manuel Sánchez. También ahí pueden encontrar predicaciones que ponemos diario, predicaciones, cantos, todo lo pueden encontrar ahí. O si hay alguien que guste hacernos una invitación, como dice nuestro hermano, aquí o en el mundo entero, podemos viajar, no hay ningún problema. Nuestro interés es llevar el poder del Evangelio. Queremos encontrar o ser un puente para que muchos se encuentren con Jesucristo. Mi número de teléfono al cual ustedes pueden llamar para invitarnos y compartir el Evangelio con ustedes, queridos hermanos. El número de teléfono es el área 818-213-9118. Repito, mi número de teléfono es el área 818-213-9118. Ahí estamos al servicio de la iglesia para seguir expandiendo el reino de los cielos en este mundo. Y le anticipan el número, el +1, para que puedan encontrarlo por WhatsApp más fácilmente. Le anticipan al número que él dijo, el +1, porque vive en Estados Unidos, y lo pueden contactar por WhatsApp. Bueno, me dio mucho placer conocerte, y Dios te bendiga profundamente. Muchísimas gracias, hermano, un placer. Aunque las pruebas sean muy duras, toma el ejemplo de María, la Madre de Dios. Por eso María es el modelo de todo cristiano. Y aunque muchos quisieran negarlo, María intercede y nos echa la mano. Pues qué bendición haber escuchado el testimonio de un cantante y predicador que nos cuenta de su vida, de sus alegrías, de sus tristezas, también de sus luchas, de cómo seguir a Dios, y que pues que sí se puede salir de cualquier adicción, de cualquier problema, confiando en Dios y también en la ayuda de la comunidad, sobre todo cuando un servidor de Dios es humilde. Ahí es donde viene la bendición de Dios, y ya me ha tocado acompañarlo a él a
través de la radio en algunos programas, sobre todo ahora con la visita del Papa Francisco a Egipto, así que él estuvo acompañándome en un programa donde estuvimos narrando todo lo referente a la visita apostólica del Papa Francisco a Egipto, así que él tiene mucho dinamismo misionero y tenemos mucho que aprender de él. Ojalá que hubiera muchos laicos con esa entrega apostólica que Luis Manuel Juárez tiene para el Señor. De todas formas, estos programas vuélvanlos a escuchar y compártanlos con sus allegados, con sus familiares y en sus grupos de oración. Los encuentran como Cápsulas de Misericordia, Padre Roberto Mena también, o Rafael Aníbal Cortés, tanto en Facebook como en YouTube. Padre, para que nos regale su bendición, si es tan amable. La bendición de Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Madrecita, solamente llamo para que tú sepas, Cristo me salvó.